vamos a darle entonces paso a nuestro predicador el día de hoy, nuestro hermano Luis Carvajal, para que nos amplíe y nos traiga el mensaje del día de hoy. Dios te bendiga, Luis. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermano Humberto. Gracias, hermano Noel, por esa oración que le da apertura a este momento, a esta ponencia de este tema. Quería decirles ya para comenzar que temas como este no los sacamos de la noche a la mañana. Han sido vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida espiritual que nos van poquito a poquito enseñando y mostrando de las cosas que vemos, de lo que somos nosotros cuando estamos en el camino del Señor y de los momentos en los cuales el Señor nos pide que oremos por otras situaciones, por otras personas, porque muchas veces esas otras personas no han visto la luz del Señor. Entonces debemos ayudarles, orientarles y guiarles para que sigan en el redil algunos que ya han conocido al Señor y para que empiecen a conocerle a aquellos que escuchen de Él por primera vez. El tema de hoy, hágase tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y tal y como decía el hermano Humberto, versículo de Lucas 22:42, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y estamos bajo su cobertura. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Yo siempre decía, wow, ¿qué quiso decir Jesucristo con esto? ¿Qué quiso decirle a Dios? Y era fundamentalmente eso, que muchas veces queremos hacer nuestra voluntad sin consultar con nuestro Señor, con nuestro Dios Padre. La vida de Jesús fue fácil, hermanos. A veces creemos que la vida de Jesús fue fácil, fue sencilla, pero no. Muchos pasajes de la Biblia demuestran que Él tuvo que sufrir mucha injusticia, insultos, golpes, acusaciones falsas, repudios de la gente, entre otras cosas. Aún así no se rindió por amor a ti, por amor a mí. Y Él prefirió sufrir y pasar esa agonía que darse por vencido. Quiero que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Todos somos mis hermanos, somos conscientes de que nadie está libre de pasar momentos dolorosos, situaciones complicadas, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Y en algún momento de nuestra vida experimentaremos lo que es el dolor, el sufrimiento. Jesús dijo en Juan 16:33, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Cuando al Señor Jesucristo le llegó esa hora, Él vio ante sí el doloroso precio de aceptar la voluntad, la perfecta voluntad del Padre. Y eso significaba caminar directamente a las mandíbulas de la muerte, a un dolor indescriptible, a un dolor desconocido, y Él se puso: mi alma está muy triste hasta la muerte, tal y como lo dice Mateo 26:38. Él se llenó de angustia y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, según Lucas 22:44. La misma carne de Jesús comenzó a temblar, pero cuando Él se levantó de esa lucha, su alma fue inundada de éxtasis. Había algo en Él de gloria eterna, porque algo fue arreglado. Su propia voluntad quedó muerta para siempre. Su propia voluntad
quedó muerta para siempre. Recalco eso porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Nuestro Señor fue a la cruz con pleno gozo, porque Él ya estaba muerto. Él murió a todo lo que era su humanidad. Y Él pudo decir: Padre, no vine aquí a vivir una vida fácil, vine a entregarme para ti. Ahora enfrento el precio y lo acepto. Jesús, mis hermanos, se aferró a la voluntad del Padre con un afecto que lo levantó por encima de todos los sufrimientos que le esperaban. Ningún hombre o demonio lo podía tocar, y ahora él anticipaba ansiosamente la gloria que sería de Dios Padre. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Siempre, mis hermanos, fue profetizado de Jesús desde el principio que Él vendría a la tierra por un propósito eterno, a cumplir la voluntad del Padre. He aquí, vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esas palabras, ese versículo está en Hebreos 17. Cristo le dijo a sus discípulos: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Juan 5:30. Y he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Es decir, no hubo un momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo que Él no estuviese consciente de su propósito aquí en la tierra, el cual era hacer la voluntad de Dios Padre. Esto debe ser cierto de nosotros también, que en cada hora del día busquemos hacer su voluntad, aunque a veces no la comprendamos, aunque a veces no sepamos ni siquiera cuál es esa voluntad. El hecho es que ya no nos pertenecemos nosotros, fuimos comprados con un precio, y como Jesús fuimos creados para hacer la perfecta voluntad del Padre. Si nosotros hemos de ser como Jesucristo, también tendremos en un momento dado de nuestras vidas nuestro Getsemaní, cuando seamos enfrentados a movernos a la perfecta voluntad de Dios. Cada verdadero seguidor de Jesucristo, mis hermanos, dice que quiere hacer la voluntad de Dios. Pero la mayoría de nosotros como cristianos muchas veces pensamos que esa voluntad de Dios es algo que se le impone, algo de mal gusto, algo difícil, lo cual estamos obligados a hacer. Yo creo que la perfecta voluntad de Dios es un asunto de gran importancia para todos nosotros, aquellos que decimos que amamos al Señor. Existe una vasta diferencia, sin embargo, entre someterse a la voluntad de Dios y aceptar la voluntad de Dios. Someterse a la voluntad de Dios significa sujetarse a o rendirse a condiciones impuestas. A menudo uno piensa en someterse en términos de castigo o disciplina. Por ejemplo, a nivel de países, hace tiempo el gobierno de Irak fue obligado a someterse a condiciones de castigo por las Naciones Unidas. Los iraquíes no aceptaron esta disciplina impuesta, más bien se sometieron a ella. Les voy a decir un ejemplo más claro y más cercano. Permiso, mis hermanos. Y forma parte de un pequeño testimonio. Y es mi creencia con respecto aquí en nuestro país, mi creencia con respecto al resultado de las elecciones presidenciales de nuestro país, Venezuela. Yo creí que la voluntad del Señor era hacer un cambio, pero me enfoqué en que ese cambio iba a ser el domingo 28 en la noche, cuando se contaron los votos aquí en nuestro país. Obviamente, y como muchos venezolanos también, obviamente, tuvimos una gran decepción. ¿Pero por qué? Porque verdaderamente estábamos orando y pidiéndole al Señor, no que se hiciera su voluntad, sino la nuestra. El cambio que nosotros en lo profundo de nuestro corazón queríamos. Y
sin duda alguna que el Señor tiene otros planes. El Señor, solamente Él sabe los cambios que se van a dar en nuestro país y en todos los países del mundo. Nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor por nuestro país, no dejar de pedirle por nuestra gente. Pero yo, pensándolo bien y reaccionando y reflexionando y orando y leyendo la palabra del Señor, yo me sujeté a la voluntad del Señor. Aun cuando en un principio no era lo que yo deseaba, no era lo que yo quería. Sobre todo después de ver a mi esposa y escuchar los gritos de la gente en la calle que decían, no puede ser, nos robaron otra vez. Eso es otra cosa. Entonces, tristemente, muchos de nosotros como cristianos vemos la voluntad de Dios de esta manera. Nos imaginamos a Dios como demandando que se rindan a un grupo de reglas y de condiciones. Hazlo a mi manera o te desamparo. Y eso no es así. Estamos equivocados, mis hermanos. Cuán diferente de nuestro hermoso Salvador es esta manera de pensar. Lo cierto es, mis hermanos, que cuando un creyente conoce la gloria de hacer la perfecta voluntad del Señor, Él la aceptará con gozo y esperanza. Entonces, hablando de eso, el segundo punto, aceptar la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios significa tomar, pero tomar así como en los brazos, presionar a tu pecho y, y sentir que es justamente lo que tú sientes en tu corazón, la voluntad del Señor. Una expresión completa de amor y de afecto. Sin embargo, el triste hecho es que muy pocos de nosotros aceptamos esa perfecta voluntad de Dios, porque siempre sus planes son mejores que los nuestros. Y como testimonio, mis hermanos, brevemente les voy a decir dos cositas. Mi esposa el año pasado estuvo hospitalizada a principios de año y allí en el hospital, en el área de emergencia, ella, lejos de desanimarse, empezó a llevar la palabra a los que estaban allí enfermos y había un señor de 42 años él estaba grave porque le había dado una ACV y su mamá estaba allí sufriendo y sufriendo. Entonces mi esposa me dijo, vamos a orarle, vamos a llevarle la palabra. Yo le dije, vamos. Y ella, cuando le dijo, señora, ¿quiere que oremos por la salud de su hijo? Ella le dijo, sí, por favor, oren por mi hijo. Está bien, señora. Y eso me sorprendió a mí lo que mi esposa le dijo. Está bien, señora, pero vamos a orar para que se haga la voluntad del Señor. Oramos, ese muchacho no podía abrir los ojos porque el mismo daño cerebral que tenía y todo esto, pero mis hermanos, el, yo lo toqué en las piernas y oré cuando estaba orando por él. Mi esposa le abrazó a la mamá de ese muchacho y la señora lloraba y lloraba. Entonces, bueno, cuando terminó la oración, yo le dije a mi esposa, ya vengo, que voy afuera a emergencia a ver las cosas que pasan allí, los heridos que traen y todo esto. Y entonces, media hora después, cuando entré a la habitación, el muchacho que le había dado el ACV, por el cual habíamos orado que el Señor hiciera su voluntad, acababa de partir. Había partido con el Señor. Entonces, imagínense nada más, mis queridos hermanos, aceptar la voluntad del Señor, las cosas que puede implicar. Ayer me dieron la noticia que la mamá de un amigo de toda la vida estaba enfermita allá en los Andes y yo llamé y hablé con mi amigo y le dije, mi querido hermano Jorge, tenemos que orarle al Señor para que se haga su voluntad. Y esta mañana a las 4 de la mañana me llegó un mensaje de ese amigo mío que me decía que su mamá había partido. Entonces,
Yo, hermano, se lo digo de corazón, yo he estado orando para que el Señor también haga la voluntad. Se acuerde de mi viejita que tiene 93 años, y como yo le decía a mi esposa, llegar a 100 años sin salud es no llegar. Entonces, wow, qué fuerte es estar dispuesto a conocer la voluntad del Señor, y lo que es más duro aún, tratar de aceptarla. Y yo te digo, hermano, quizá estemos pensando la perfecta voluntad de Dios me ha pasado por alto, mi vida es una casualidad, no tiene forma ni orden, pero no es así. Pueden estar seguros que Dios tiene un plan y una voluntad absoluta y perfecta para cada uno de nosotros, sus hijos. Él no deja ninguna vida a la casualidad. Él quiere ordenar cada uno de nuestros pasos, cada uno de nuestros días, de nuestra vida aquí en la tierra, y Él desea que entremos en su plan y su voluntad para nosotros. La hermosa voluntad de Dios no es solamente para ministros santos, para los pastores, sino para todos nosotros, sus hijos. El Nuevo Testamento nos exhorta para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Es muy fácil para cualquiera decir, sí, yo quiero la perfecta voluntad de Dios en mi vida, pero lo cierto es que a veces ni siquiera como en nosotros como creyentes entramos a esa voluntad sin una gran lucha. La perfecta voluntad de Dios es aceptada o abrazada solo en esos grandes momentos, como le pasó al Señor, el Señor en Getsemaní. Y Él fue el ejemplo claro para nosotros. Hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, es morir. Simplemente no podemos aceptar la voluntad de Dios hasta que no hayamos muerto a toda nuestra voluntad propia. Morir significa dejar a un lado toda nuestra propia voluntad, nuestro ego, a los deseos mundanos, a nuestro carácter, a nuestra carne. Debemos morir a eso para poder reconocer que la voluntad del Señor es mejor para nosotros. No importa cuán espiritual seamos, cuánto tiempo hayamos caminado con Jesús, llegará un tiempo, mis hermanos, cuando tengamos que decidir una vez por todas cuál voluntad prevalecerá en nuestra vida, la nuestra o la de Dios Padre. Jesús tuvo que enfrentar esa hora. Él sabía que tenía un llamado eterno y divino, pero nosotros no. Nosotros debemos aferrarnos más al Señor. Él fue probado grandemente. Nosotros vamos a ser probados y debemos salir adelante de la mano del Señor. Podemos haber testificado por años. Estoy aquí en la tierra solamente para hacer la voluntad de Dios. Obedeceré, pero entonces un día llegará cara a cara con la crisis de vida o de muerte, más allá de cualquier cosa que hayamos conocido. Entonces llegará el momento en que debemos escoger la voluntad de Dios. Y eso puede ser la decisión más difícil y dolorosa que hayamos enfrentado. Yo particularmente he estado tratando de enfrentarlo. Al final tendremos tres opciones, mis hermanos. Podemos correr, podemos simplemente hacer nada, seguir el camino de la voluntad propia, o podemos hacerlo a la manera de Dios, la manera difícil, pero el camino perfecto, el camino de la muerte a nuestro ego, a nuestra voluntad para aceptar la del Señor. La manera del Señor casi siempre va a ser dolorosa y sin esperanza. Y aceptarla puede significar morir a todo lo que esperabas en la carne. Por eso es que a veces nos cuesta un mundo. Pedir a Dios que se haga su voluntad en nuestras oraciones es lo mejor que podemos hacer. Cuando abrazamos gustosamente la voluntad de Dios, cuando realmente hemos muerto a nuestro yo, algo en nosotros es librado en nuestro corazón que nadie puede explicarnos.
Nos ponemos más allá del alcance de los hombres, de los demonios. Una gloria maravillosa está esperando el alma que abraza la voluntad de Dios. Se dice quizá fácil, pero debemos hacerlo de corazón. Y en los momentos difíciles, hermanos, créanme que lo más acertado es pedirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. A veces decimos, Señor, que se haga tu voluntad, pero por favor, yo quiero que sigas con esto y con esto y con esto, y casi que le pasamos un listado. La gente no se volverá predicadores de renombre en los últimos días. Mirarán a los santos sencillos, humildes, quienes se han sometido por entero a la perfecta voluntad de Dios. Así que no dejemos, mis hermanos, de orar y fortalecernos en el Señor cuando el dolor y los sentimientos quieran hacernos creer que todo está perdido y que ya no hay esperanza. Siempre va a haber esperanza en el Señor, pero siempre debemos estar nosotros dispuestos a que se haga su voluntad y no la nuestra. Pero mis hermanos, que esto haya sido del agrado de ustedes y de bendición, y si tocó sus corazones es el Señor, porque el Señor está con nosotros. Gracias por escucharme. Muchas bendiciones para todos. Dios les bendiga. Hemos culminado, mis hermanos. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Luis Carvajal, por su corazón, por esta enseñanza tan profunda que nos permites aprender conforme a tu voluntad, haciendo, Señor, lo que te agrada a ti, que podamos aprender de tus escrituras, poner en práctica y aplicarla en coinonía, en hermandad, en sabiduría, Señor. Gracias por nuestro hermano, bendícelo grandemente y síguele llevando, Señor, a los niveles de mayor profundidad en las escrituras, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Luis. Amén. Dios le bendiga grande y ricamente. Bueno, amados, vamos a abrir micrófonos. Ahí nuestro hermano Luis estará al final también para cualquier pregunta o duda. Podamos hacer cualquier consulta a nuestro hermano respecto a este rico y profundo tema que hemos aprendido hoy. La palabra de Dios también exhorta en Primera de Juan 2:17, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entendiendo esto, comprendemos que cada instante, sujetándonos a el Padre en obediencia, alcanzaremos misericordia. Y no solo eso, entenderemos que esa perfecta voluntad, que no es la tuya, que no es la mía, que es la del Padre desde que nos creó, se va a cumplir en el tiempo de Él, no en el tiempo tuyo ni mío. Recuerda que nuestros tiempos son tiempos cronos creados por el hombre, pero el kairos es el que no entendemos, pero da paz y fortaleza. Vamos a abrir micrófonos, mis hermanos, y quisiéramos conocer de parte de nuestro hermano Eduardo González su opinión respecto a este tema. Eduardo, ¿cómo podrías interpretar este mensaje? ¿Qué tomaste de importante? ¿Qué queda para tu vida? Adelante, Eduardo. Buenas noches, hermano, ¿cómo están? Bueno, siempre, siempre hay que estar siempre con la voluntad de Dios, pues. Primeramente cuando oramos, hay que hacer la voluntad de Dios. Bueno, hay una cosa que yo, mi hermanito, trabajar sobre las elecciones, ¿no? Siempre hay que estar, como le digo, a la voluntad de Dios, pues, qué es lo que va a pasar en nuestra vida y alrededor. Bueno, a mí me pasó una vez, bueno, el accidente del hijo mío que bueno, cuando estaba en terapia intensiva, salió una doctora y dijo que no tenía ya vida. Y yo llegué y bueno, salí hacia afuera de la clínica y, y vi hacia el lado y le dije, bueno, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, ese hijo tuyo y todos somos hijos tuyos y bueno, estamos aquí
para eso, para morir, y para vivir y morir, pues. Y que se haga tu voluntad, Señor. Si mi hijo no amanece mañana con todo el dolor que tenía en el corazón, amarrado con el dolor, pues, pero le dije primeramente, Señor, se haga tu voluntad. Y hay una parte donde Juan 4 dice que el amor de mi Señor Jesucristo que vino al mundo fue por su sacrificio hacia nosotros, por el amor, pues, hacia todos nosotros, el mundo. Y ese gran amor que siempre dio, que se hacía su voluntad hacia Él, pero con el amor, pues, hacia nosotros. Y siempre debemos, como siempre, pues, que siempre la oración pedirle ese en lo bueno y estar en todo, en todo. Y bueno, esa es mi reflexión, hermano. Dios me lo bendiga. Amén. Gracias, Eduardo. Cuando nosotros vemos que alguna cosa no pasa lo que nosotros queremos, siempre, oye, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Y es que no entendemos que no necesariamente la voluntad de Dios es lo que uno quiere, es lo que uno anhela, que uno desea. Sí, puede ser que se alineen la voluntad del Padre con tu deseo de tu corazón, pero tampoco hay que sentir dolor, aunque lo que está aconteciendo pueda marcar tu vida, como lo que dice Eduardo, porque al tú entender de que estás apegado al Señor, Él tiene control de todo esto. Y nosotros en estos tiempos, mis hermanos, que estamos caminando con Jesús, entendemos que al tú estar en reverencia bajo los estatutos, el cumplimiento de todo lo que son las leyes, tú estás tranquilo, porque no hay quien pueda levantar un dedo para acusarte. Sí, somos pecadores todos. Sin embargo, si andamos por el camino que el Señor quiere que andemos, Oye, entenderemos que el Señor va a hacer en su tiempo las cosas que Él quiere para porque nuestra vida lo mejor. Vamos a conocer también lo que nos pueda aportar Harold en esta noche respecto a este tema, mi hermano Harold. ¿Qué nos puedes comentar respecto a hacer la voluntad siempre del Señor? Buenas noches, amados hermanos, Dios me los bendiga. Bueno, sí, efectivamente, hay que dejar que el Señor, digamos, que haga su voluntad, ¿no? Lo que dice Humberto es muy cierto, porque a pesar de lo que, refiriéndonos, ¿no?, al tema de Venezuela y lo que está pasando, todos sabemos lo que está pasando y lo que va a ocurrir y lo que va a seguir pasando, ¿no? Es un proceso que tiene que pasar nuestra nación, lamentablemente, porque nuestra nación ha estado en pecado. Nuestra nación se sumergió en adoración de ídolos, levantaron fortalezas espirituales, lamentablemente, y una nación que se alejó del Señor, pues. Y lamentablemente sabemos las consecuencias que pasan. Sabemos qué pasó con Israel. Sabemos que el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. Y ellos veían la misericordia de Dios, pero se quejaban. ¿Y cuántas veces nosotros no nos hemos quejado, nosotros, mis hermanos, de las cosas que el Señor hace? ¿Cuántas veces nosotros no entendemos lo que el Señor está procesando, ¿no? Entonces, el Señor permite las cosas para que la gente al final del día pueda ir a donde Él. ¿Qué está pasando en Venezuela hoy en día? Bueno, la gente está postrada, hermanos, postrada adorando a todo el mundo. Pues la gente entendió que la única forma de salir de esto es orando al Señor. Y lo hizo la gente sola, mi hermano. Entonces, cuando nosotros dejamos que el Señor haga su voluntad, Él va a obrar en la vida de cada uno de nosotros. Y pasa también por las situaciones que pasamos el día a día, ¿no? Porque una cosa es lo que pasa en la nación, otra cosa es lo que pasa a nivel personal de nosotros, ¿sí? Y a veces nosotros no dejamos que el Señor haga la voluntad, sino que nosotros nos adelantamos y tomamos la decisión de decir, bueno, yo voy a hacer lo que el Señor debe hacer, ¿no? Y el Señor se aparta y dice, bueno, nos da libre albedrío para hacer las cosas. Entonces,
Cuando nosotros hacemos las cosas enmarcado o distanciado de lo que el Señor quiere, las cosas no van a salir conforme a su voluntad. Y por eso que mi hermano Luis en su exhortación lo dijo muy claro, ¿no? Inclusive en la cita bíblica que mi hermano comentó, la busco rapidito, aquí está, la cita bíblica que mi hermano comentó. En la cita bíblica que mi hermano comentó, la tengo por acá, ¿ok? ¿Qué es lo que dice? Dice así, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga la voluntad sino la tuya. Jesús, hermano, Jesús siendo perfecto, él quería que no pasara eso, pero él dijo, no, no es mi voluntad, es la del Padre, que yo tengo un propósito con él. Él me mandó a hacer su propósito. Entonces, si Jesús siendo perfecto, que le tocó vivir lo que vivió, dejó que el Señor obrara en él, ¿qué más nosotros, no? De que tenemos que dejar que el Señor obre en nuestras vidas. ¿Sí? Gracias, Humberto. Amén. Gracias, Harold, por el aporte. Gloria a Dios. Sí, incluso recordamos también lo que fue la experiencia, ¿no?, de la viuda de Sarepta, de Sarepta con Elías, cuando él le pide a esa mujer que le preparase esa última porción que le quedaba de harina para esa torta, ¿no?, que era para ella comer con su hijo y echarse a morir, pero Elías se la pidió. ¿Y qué hubiese hecho esa mujer? Primero esa mujer le hubiese dicho, no, 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 es que yo no puedo, yo me tengo que comer esta torta con mi hijo y echarme a morir. No, ella fue obediente. Pero ¿qué pasó? Elías también obedeció a Dios, porque él fácil le hubiese dicho, Señor, pero esta mujer, esta viuda, es la que tú realmente me estabas hablando, pero si no tiene nada. Pero él también obedeció. Entonces, de una u otra forma, ellos fueron enlazados en esa bendición de esa historia también que narra Primera de Reyes 17, del 8 en adelante. Bueno, vamos a escuchar a Gustavo. Ahí está Gustavo, está atinado, está ready ahí. Quisiéramos escuchar tu opinión, hermanito, respecto a cómo das tu cumplimiento a la voluntad de Dios y no tu propia voluntad en tu vida. Adelante, Gustavo. Ok. Nuevamente, desbloquea el micrófono y la cámara, ¿viste? Hola hermanos, Gustavo. buenas noches. Ok, Dios me los bendiga a todos. Bueno, yo amén. aquí sigo entusiasmado. Yo estaba, Te escuchamos, sí. a Adelante, ver, tu cámara está apagada. Dale el ¿sí me botoncito de la escuchan? cámara. Sí, te escuchamos bien. Te escuchamos bien. Solo tu cámara que está apagada al lado izquierdo, el botón que la tocaste, pero no hay problema. Si quieres seguir hablando así, adelante. Bueno, buenas noches, Dios los bendiga a todos. Gracias por la oportunidad de intervenir. Este, yo, no es un secreto para nadie que yo me estoy iniciando desde hace poco con ustedes y sigo admirado. Y a pesar de ver que estar en esta vida de Dios es difícil, es difícil. Cada vez que ustedes abren un debate, que abren un tema, se demuestra lo difícil que es. Y esto se evidencia en esta reunión de hoy, en el motivo de hágase tu voluntad, porque de verdad que hay que hacer grandes sacrificios, hay que hacer ingentes sacrificios para estar en esta vida de Dios. Hay que cambiar todo el rumbo torcido que uno ha venido teniendo, hay que ver la vida de otra forma, no solamente verlo de otra forma, aceptar muchas cosas que son precisamente la voluntad de Dios. Eh, Sí, te escuchamos. precisamente, ok, hay que eh, eh, puntualizar aquí la gran agonía que venía sintiendo Jesús desde hacía rato. Como decía el hermano Luis, él siempre estuvo en plena conciencia de lo que le venía. Siempre estuvo en plena conciencia de que era la voluntad de Dios lo que él debía aceptar y no la suya. Eh, ya desde la última cena, ya él venía anunciando cosas.
Y precisamente en esa gran bondad de Jesús, Él venía de antemano perdonando a todo aquel que, que, que iba a alimentar toda esta agonía o el inicio de esta agonía que Él ya iba a padecer. Cuando Él le dice y habla de la copa representa esa, ese sufrimiento y esa muerte que Jesús está a punto de enfrentar. Y Jesús aplica esta oración donde expresa su deseo humano de evitar el dolor, pero inmediatamente lo subordina a la voluntad divina. Ahí se destaca la gran humildad de Jesús, cuando simple y llanamente es una humilde sugerencia que le hace Dios de que aparte de él esa copa, pero que no se haga su voluntad, sino la del propio Dios. Jesús demuestra sumisión, una absoluta sumisión al Padre y la aceptación de su destino. Trayendo todo esto a nuestras vidas, a veces es increíble como uno no nota la comparación bíblica con nuestras vidas, y es por eso que yo agradezco todas estas reuniones, porque esto me ha traído mucha mente abierta. Poquito a poco he estado cambiando esa forma de ver las cosas. Gracias de nuevo, siempre lo digo a mi hermano Luis y a mi hermano Juan, porque ellos me están iniciando en esto y realmente es increíble las moralejas y toda la realidad que el texto bíblico se resume en nuestras vidas y señores, hay que aceptar la voluntad divina. Es verdad lo de las elecciones aquí en Venezuela, las cosas pasan por algún motivo. Si esa es la voluntad de Dios, tratemos de verle la parte buena a esto y aprender de las cosas malas. Gracias de nuevo, hermanos, por la oportunidad que me están dando. Y bueno, que Dios lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanito. Dios te bendiga a ti también. Que el Señor te siga fortaleciendo, ¿viste? La vida del cristiano no es fácil, es Amén. compleja, porque hay que morir a nuestra propia carne. Aún teniendo años en el Evangelio, somos probados y estamos viviendo cada uno una etapa y un proceso difícil por el cual tenemos que ser firmes en el Señor, obedecerle, amarle, honrarle y seguir siempre su voluntad. Y esto trae bendición, como les decía. Bueno, Noel, queremos escucharte, amado hermano. ¿Qué nos tienes para aportar en esta noche? Dios te bendiga. Amén, mi hermano. Dios les bendiga cada día más. Bueno, nada, muchas cosas ahí que ustedes, wow, ya parecen unos eruditos bíblicos, ¿vale? Gloria a Dios por sus vidas. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que les ministra a cada uno, ¿vale? Pero de verdad que sí. Una cosa que me llamó la atención cuando Harold dijo que algunas veces queremos ayudar al Señor, ¿verdad? Y eso pasa también así como cuando Sara puso a su sierva para que se acostase con Abraham, tratando de adelantar el plan y la promesa de Dios que ya el Señor tenía planificado. Y muchas veces sí nos desesperamos y queremos meter la mano, como se dice, en el caldo, pero dice un dicho que muchas manos ponen el caldo morado. Y en los asuntos de Dios, simple y llanamente hay que aceptar la voluntad de Él. Y rápidamente lo que se me vino a la mente cuando Eduardo dio su testimonio con respecto a su hijo, me identifico mucho con Eduardo en ese testimonio porque es un testimonio en común, pero recuerdo que yendo al Hospital Miguel Pérez Carreño, que iba muchos domingos a llevar la palabra a esa área de terapia intensiva, y un día me tocó orar por las personas que estaban allí. Había un niño, y justamente en ese tema de la escasez y
y todo eso que hacíamos muchas colas para entrar a comprar a los supermercados, pasábamos más de mediodía para entrar a comprar un arroz y después que estábamos dentro del supermercado, bueno, teníamos que pasar 2 y 3 horas para pagar. Y recuerdo que estaba en la cola ya dentro del supermercado y me llama una cajera, una de las cajeras, yo estaba atrás en la cola, me dice, señor, venga para acá. Y yo miraba y miraba hacia atrás y, señor, venga usted. Venga. Y entonces yo miraba y decía, "No, pastor, pastor, usted. Y entonces, bueno, pasé para que ella me iba, para que pagara y no hiciera la cola. Y me dice, ¿no se acuerda de mí? Yo le digo, wow, no, de verdad que no me acuerdo de ti, chica. De verdad que no te recuerdo. Me dice, usted fue que oró por mi hijo allá en el hospital Pérez Carreño y no sé qué, y broma. Y entonces, como me lo dijo con esa emoción, yo le digo, wow, qué bueno, ¿y cómo está tu hijo? No, él murió. Y yo le dije, ¿en serio? Y me dijo, no, no, pero yo estoy tranquila porque recuerdo que cuando usted nos habló allá, usted nos dijo que siempre se iba a cumplir la voluntad de Dios y que Dios no nos iba a poner una carga más de lo que nosotros pudiéramos llevar. Y bueno, y esas palabras me dieron paz y tranquilidad. Y bueno, y fue la voluntad de Dios sencillamente. Yo le dije, bueno, mija, gloria a Dios. Siempre se va a cumplir la voluntad de nuestras vidas. Dios te bendiga.